Un viaje por el cine chileno y del mundo, a través de la mirada de la Cineteca Nacional de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a Efecto Cineteca, con Marcelo Morales y Ángela Godoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo capítulo de Efecto Cineteca, el podcast de la Cineteca Nacional de Chile. Estamos aquí en los estudios de Radio UNIAC, capítulo 39. Increíble. ¿Cómo estás, Marcelo Morales? Bien. Tiene mi edad. ¿En serio? No, Mira, ¿por qué juegas conmigo? Yo te creo todo, Marcelo. ¿Cómo me haces esto? Estaba jugando con eso. Sí, muy contentos de estar acá en Radio UNIAC, siempre agradecido del espacio. Y vamos a hacer gala en este capítulo del mes del libro. Sí. Que estábamos viendo por qué. O sea, yo sabía, pero no sabía el chamullo que hay detrás de esto. Cuenta el chamullo del mes del libro, porque yo pensaba que era una posverdad, simplemente. Bueno, el mes del libro surge primero por el Día Mundial del Libro, que es el 23 de abril, que lo estableció la UNESCO el año 96. ¿Y por qué el 23 de abril? Porque ese día murió Shakespeare y Miguel de Cervantes al mismo día, el mismo año, 1916. Pero hay un chamullo, hay un juego, hay un truco. Un truco detrás de Miguel de Cervantes, que en verdad murió el 22 de abril. Pero lo enterraron, la sepultura fue el 23, entonces dijeron, ya, démosle para adelante con esta idea. Hay una buena coincidencia. Pero sabes que también ahora se sumó otro gran escritor, el Inca Garcilaso de la Vega, que también murió el 23 de abril de 1916. Mira. Y él murió, claro que en rigor no es un novelista o un dramaturgo, pero fue un importante historiador. Y además que lo agregaron como porque también por el mestizaje que encierra su figura también en la historia de Latinoamérica. Oye, y en abril también se celebra el natalicio de Gabriela Mistral. Además, mira. El 7 de abril, que ya pasó, pero bueno, o sea, la recordamos siempre a Gabriela. Oye, sí que va a ser un programa centrado en esta conmemoración del mes del libro, y vamos a hablar sobre todo de la relación entre cine y literatura. Que por cierto no es para nada como piola, creo yo. No, hay mucho debate, mucho... ¿Qué es mejor, la película o el libro? Sí, me carga esa cosa. La odias, sí, o cuando, pero te duele, sí. ¿No? ¿O no? Así, no, que además que se presta mucho el novismo, así como, pero yo leí el libro, yo soy mejor. Sí. Me carga esa respuesta no, también. O yo me leí esta edición del libro, como cuando ya son los grandes clásicos, por ejemplo, El Quijote, ¿cachai? Como claro. 100 años de soledad, que está como la versión para el colegio, que es como resumida, y la versión real, que tiene un montón de páginas más, también se presta para eso. Yo debo decir que me hicieron leer Ben-Hur en el colegio, la novela, y en paralelo vi la película. Y debo decir que la película era mejor. Va en contra del lugar común. Oye, y vamos a tener un invitado muy importante también para hablar de esto. Sí, alguien que al parecer y en su cine nos ha quedado claro que le gusta la literatura. Sí, pero además que es interesante porque le da esa vuelta diferente, ¿no? No es como alguien que adapte así como una novela y todo eso, sino que le da un juego interesante, muy cinematográfico a esta relación entre literatura y cine. Sí, entonces, ¿qué te parece si nos vamos al corte musical? Vamos al corte musical, vamos a ir con un clásico de todos los tiempos. Que también está vinculado a la literatura. Sí. Vamos a escuchar a los Jaivas, una vez más en este programa, con Amor Americano. En Efecto Cineteca. Sube conmigo a mar americano, besa conmigo las piedras secretas, la plata torrencial de Turubamba hace volar el tren
su estatura en su salón de manantiales rotos. Y entre el agua veloz y las murallas recoge el aire del desfiladero, las paralelas láminas del viento, el canal ciego de las cordilleras. El áspero saludo del rocío y sube flor a flor por la espesura pisando la serpiente despeñada. A mi propio ser al albañilía, hasta las soledades coronadas. El reino muerto vive todavía. En Cineteca Online encuentras más de 600 títulos para conocer las eras del cine chileno. Efecto Cineteca, aquí en Radio UNIAC. Estamos de vuelta en Efecto Cineteca. Debo decir que estoy muy orgulloso de mí mismo. Hace rato que no me equivoco en el nombre del programa. Sí, porque si ustedes han escuchado este programa, Marcelo tiende a equivocarse en el nombre. Y no sé por qué. No sé. No Pero sé. bueno, he estado muy afinado últimamente. Sí, sí. Y aparte que hemos logrado estar 4 capítulos juntos. Yo creo que llevo un récord Sí. esta temporada, no me he equivocado Sí. nunca. No. Aprendí. Después Mira. de un año completo. Pero, ¿porque le cambiáis el nombre? De o? cambio, sí. Sí, Invento un constantemente. Sí, Marcelo tiene ese... Esa facultad. Mira, tú no eres un hombre perfecto, hay que decirlo. Tiene No, ahí está esa bien. Soy dificultad. humano. Sí, eres pero humano, es una eres humano. Es una creatividad que Sí. está pugnando por salir también. No, sí, y le ha cambiado la cantidad de años que cumplimos como Cineteca. Que también. Pero es la creatividad. Bueno, pero bueno, tantas cosas. ¿no? Sí, ustedes ya lo escucharon o lo Sí. vieron, si es que ahí nos están sintonizando por YouTube o por Spotify o por la Radio UNIAC. Estamos con el mismísimo director Diego Soto. Casi te cambio el apellido, ¿cachai? Iba a fallar yo. Oye, gracias Diego por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, te invitamos porque nos parece interesante tu filmografía en relación justamente con la literatura. Que no es una filmografía que no estás adaptando novelas, pero sí está muy presente a través de tus 2 largometrajes, Muerte y Maravilla, y ahora recientemente La Corazonada, que se estrenó este año. Y Muerte y Maravillas, por ejemplo, hay una presencia de la poesía de Jorge Telier, desde el título, pero también dentro de la película misma, que es una película que se centra en un grupo de amigos, ¿no? Fuera de Santiago y como Di la ciudad, la Marcelo. relación entre ellos. Di En que es en Rancagua. Rancagua. El Bueno. mundo necesita saber que Rancagua existe. Pero bueno, hay una relación bonita ahí con la poesía. ¿Cómo surge esta búsqueda como cinematográfica a partir de también tu relación con la literatura? Bueno, yo cuando estaba estudiando en el colegio estaba entre estudiar literatura y cine. Y ¿Y por qué ganó el cine? porque sentí que si estudiaba literatura iba a pasar mucho tiempo solo. Dije, voy a estar solo siempre. ¡Oh, qué tierno! Y en realidad, nada, los literatos chilenos tienen unos cagüines y unos carretes muchísimo mejores que los de los cineastas. Mira. Pero para mí era eso, pues era como uno era como un poco quedarme como en mi mundo y el otro era como, ok, salgamos a descubrir el mundo. Y yo creo que para mí como que la diferencia entre las dos cosas pasa por, o sea, entre las dos formas pasa por eso, como contra qué uno está luchando, ¿no? Así como el escultor tiene que luchar contra una piedra, la persona que hace literatura lucha contra el lenguaje, digamos, o con el lenguaje, y los cineastas luchamos contra el mundo entero. Desde pensar la película y financiarla hasta estrenarla. No solo en la temática de la película. Claro, sí, pero también como con que todo es muy material, muy concreto. Claro, muy concreto. O sea, aunque hagáis Titanic
como que igual tenés que construir un barquito, aunque sea un modelo, ¿cachai? De barquito y hundirlo. Entonces, en ese sentido, nada, porque yo escogí el cine para que me sacara de mí mismo. Perdón por irme a la profunda tan... No, es el momento, es el lugar. Oye, y es que igual lo que estaba pensando ahora, que después de todo lo que dijiste, como que uno, igual tus películas son como bien auténticas o parecen ser como muy libres, ¿no? O sea, hay harta improvisación, quizá hay un trabajo detrás también de diálogo, pero cómo finalmente logras colar como esa poesía, por ejemplo, en Muerte y Maravillas, cómo trabajaste con los actores, con el equipo completo, como finalmente para que surgiera eso, a pesar como de cierta libertad argumental, se podría decir. Sí, o sea, a mí la primera pregunta que me hicieron, me acuerdo, en el primer conversatorio de Muerte y Maravillas fue como... ¿Cómo abordaste el adaptar la poesía de Telir al cine? Y era como algo que yo nunca me había preguntado nomás, pues yo quería hacer una película donde estuviera el libro, donde el libro se leyera, y ojalá donde observáramos el mundo con una mirada similar, pues, como en la misma sintonía de sensibilizarse con lo que tenemos alrededor, con la naturaleza, con la muerte. Entonces, claro, como decías tú, como que no son procesos de adaptación concretos, no son, ni siquiera yo los pienso como procesos de adaptación. Para mí era como filmar el libro como objeto, para mí era importante. O sea, creo que una de las cosas en las que sí le achunté en esa película es que la primera vez que el protagonista abre un libro de Teillier y lo lee, mantenemos la mirada en su rostro mientras está leyendo, no escuchamos lo que está leyendo, y es como que viéramos en su cara lo que está generando ese poema. Yo creo que para mí eso es la materia del cine también. Claro. Entonces era abordar los libros como objetos. Y después la poesía, nada, como que tiene que salir del mundo. O sea, como me parece que trato de hacer un cine que tenga muy poquitas ideas, y ojalá no ideas buenas. Me pasa algo también cuando veo películas que tienen muchas ideas muy buenas que no me logra sorprender, como que, no sé, eso, no sé, que me fui por la rama de nuevo. Oye, y en este caso, porque para la gente que no sabe, Diego dirigió Muertes y Maravillas, que es esta película Rancagua, grupo de amigos, hay una relación ahí con un duelo, como procesando la vida. Hay una gran escena en un club de lectura, si no me equivoco, ¿qué? Sí, en un taller de poesía. Un taller de poesía, sí. Buenísimo. Y me recuerdo que cuando compartimos ese clip se hizo viral. Y también tu más reciente estreno fue La Corazonada, que también es en la sexta región, de Ñihue. Y también ahí él como esta historia de enamoramiento, de entregarse quizás al amor. Y ahí tenemos de fondo a Shakespeare con La Tempestad. Ya, pero mi pregunta es, porque tenemos Muerte y Maravilla y La Tempestad. ¿Tú viste esa obra y dijiste, como que las quiero integrar? ¿O eran obras que te gustaban? ¿Cómo seleccionas ahí? Porque me da la impresión de que eres una persona que lee bastante. No sé si leo tanto como en cantidad, pero sí como que tengo una relación con las cosas que leo. Como que me pasa eso, no soy como estos como influencers ahora de libros, que es como me leí 30 libros, y es como, no sé, yo también, tú comentabas como sobre el bloqueo lector, yo también lucho harto por leer, tengo un déficit atencional diagnosticado que dificulta mucho la lectura, pero cuando un libro me gusta, como que se vuelve parte de como mi paisaje interior, de algún modo. Y en este caso, en el caso de La Corazonada, claro, yo fui a ver la obra de Shakespeare, La Tempestad,
y me pareció muy cinematográfica y muy inadaptable al mismo tiempo. Sí, muy inadaptable. Y me pasó, igual esto lo he dicho en otros lados, pero me da risa recordarlo, que primero vi una adaptación de Paul Mazursky que hizo de La Tempestad de los años 80, protagonizada por Cassavetes, con Susan Sarandon, Gina Rowland, y la vi sin saber que era una adaptación y la encontré rarísima y no entendía por qué estos personajes, por qué se iban a una isla. Es una adaptación como en la época moderna. Entonces es un arquitecto que en algún momento se aburre de su vida y se va, agarra a su hija y a su amante y se va a vivir a una isla en Grecia. Entonces vi esa película sin saber nada de lo que había detrás, y después, coincidentemente, un mes después o 2 meses después, fui al teatro solo porque quería ver algo de Shakespeare. Nunca había visto algo de Shakespeare en el teatro. Me pareció como, ok, veamos cómo es esto. La gente habla de este autor. Sí, parece que es bueno. A ver si es tan bueno. Sí. Y empecé a conectar lo que veía en la obra con lo que había visto en la película, y me pareció tan entretenido ese proceso es como entrar de colado a una obra, ¿cachai? O a una pieza de literatura o algo, ¿cachai? Como entrar a algo sin el contexto. Y un poco en La Corazonada intenté replicar eso, adaptando como a escondidas, buscando vínculos entre los personajes que yo estaba inventando y los personajes de la obra. Y es un poco la trampa que nos enseñó Ruiz, ¿no? Que es como, en vez de basado en la novela, libremente inspirado en, ¿cachai? Y te ahorráis los derechos de autor, y podéis jugar como con mayor libertad con las obras originales, porque al final también pongo mucha música en las películas. Creo que el cine necesita alimentarse de todo, y sobre todo del mundo y de otras obras. Como que, pese a que soy muy cinéfilo, me asusta mucho encerrarme en el cine o en la referencia cinematográfica, y siento que estar pendiente de otras artes como que nutre mucho lo que uno puede hacer en cine. En ese sentido, la literatura para ti es como un disparador, como para después explorar otras cosas, ¿no? Sí, y también es como... Y también es muy... el espacio donde el cine no se la puede también, ¿cachai? O sea, mi novela favorita, que me encantaría poder adaptarla, pero yo creo que nadie la va a poder adaptar, es El varón rampante, de Italo Calvino. Que se trata de un chico de la aristocracia que un día decide subirse a los árboles y no bajar nunca más. Y ahí empieza a crecer, pasa el tiempo, va mirando cómo abajo ocurren guerras, invasiones, y pasa la vida y él nunca se baja de los árboles. Creo que esa es una idea, es una imagen bellísima, y al mismo tiempo una imagen que no sé cómo se podría hacer funcionar en cine. Y lo digo con conocimiento de cosas, porque he estado tratando, he filmado muchos árboles y mucha gente subía arriba de los árboles, y es difícil encuadrar a alguien subido arriba de un árbol. Sí, de hecho hay muchos planos bonitos con árboles en La Corazonada. Sí. La parte donde el caballero se sube, ¿cierto? Sí. Como a arreglar unas cosas. Sí, sí, y los gatos. Bueno, es que es muy bonita La Corazonada. Oye, yo quería decir que Muerte y Maravilla se puede ver en Onda Media. Así es. Para quien estamos hablando y dice, pero ¿cómo la puedo ver? Sí, en su momento la tuvimos en nuestra sala, y con Cineforo y todo. Claro, pasó recién por cartelera, así que yo creo que hay que esperar un poco más, y me imagino, de poder verla en plataforma. Yo también creo. Pero, supongo. Oye, Diego, y ahora como entrando, yo quería hacer una pregunta así como, ¿qué películas, como que, así como hablamos al principio, como películas de adaptaciones que tú... Yo quería decir una sobre La Tempestad, que muy poca gente sabe que es una adaptación, que está esta película de una ciencia ficción de los años 50, 60, que es Planeta Prohibido, con Leslie Nielsen,
que es una película muy precursora de la ciencia ficción, del periodo dorado de la ciencia ficción, de Colin Nielsen haciendo un personaje serio, ¿no? De dónde está el policía. Claro. Y que, Antes de que descubriera su verdadero talento. es que creo que llegan a un planeta prohibido y esa es la isla de la tempestad. Ah, mira, no tenía Lo idea. recomiendo mucho. Es una gran película. Muy buena película. No Sí. tenía idea que Muy buena, ahora lo voy a poder ver sí, con esa sí, información. Una adaptación de la tempestad. Sí, o sea, a mí... bueno, vuelvo a mencionar a Ruiz. Fue un gran adaptador de Kafka en la colonia penal, de En busca del tiempo, el tiempo perdido. Claro. El tiempo y recobrado. El tiempo recobrado, claro. Y Palomita Blanca, Sí. que es muy divertido. O sea, uno de mis libros favoritos es el libro de la Jenny Cáceres sobre los años chilenos de Raúl Ruiz, y ahí en la parte sobre Palomita Blanca se extienden sobre todos los chamullos y los engaños, digamos, que convenciendo a todos de que iba a adaptar este bestseller para hacer una película, un hitazo. Pero en realidad estaba engañando a los productores para poder jugar todo el rato, pues, y creo que eso es súper... Nunca he leído la novela de Lafourcade y no me tinca para nada, en verdad. No hace falta. Bueno, se dice que Ruiz... bueno, en un momento Lafourcade se cuenta que no era una batalla perdida como exigirle algo. Y por otro lado, los productores que invirtieron en esta película pensando que iban a ganar plata porque era la novela más vendida de la literatura chilena en la historia. Entonces, y finalmente, bueno, el golpe impidió el estreno. Y lo otro es que, esto es como un dato que quería dar, pero Ruiz hizo como un casting gigantesco y a las chicas les preguntaba, les decía, cuéntame Palomita Blanca. Entonces se da cuenta que algunas no la habían leído, pero chamullaban. Y muchas ideas de eso que le contaban, lo incorporó a la película. Increíble. Esos chamullos de la gente, no, que chamullaba porque no había leído la novela y contaba su propia versión. Todo esto es demasiado Ruiz. Entonces él incorporó eso. Bueno, ahí Sí. se ve un poco la libertad también creativa. Sí. Bueno, ahí hay un documental perdido que hay que encontrarlo, ¿no? Lo tenemos. Wow. Pero Chan, es que el chan, problema es que no tiene el sonido. Que se Ah, llama Palomilla Brava. Sí. Por ahí puede que ocurra el milagro. Hay que inventar la IA que... ¿no? Que le haga el sonido. sí, Sí. siempre el tema de la IA es complejo para este panel, Sí, digámoslo no, así. es verdad. Pero si una IA nos recuperara el sonido de una película sin sonido, igual Mira, sería un aporte. Pero tenemos la esperanza de que aparezca ese sonido. Pero ver las imágenes ya es bien emocionante. Sí, fascinante. Sí, sí. Increíble. Bueno, eso, y no sé, Alien, gran adaptación de Joseph Conrad. Verdad. Muy apta esa novela, El corazón en tinieblas. Pero finalmente, como que siempre llegamos a películas que no se parecen mucho al libro. Claro. Eso es lo fascinante. Sí, o sea, es que sí, porque, claro, algo tiene la literatura que es que uno puede como recortar un personaje, ¿cachai? O una situación dramática, un esquema narrativo, una idea, ¿cachai? Es muy interesante esa posibilidad de como la literatura son palabras nomás, ¿cachai? Como que uno puede tomar lo que uno quiera de eso. Y también pasa como con... Que quizá el cine no tiene tanto ese beneficio, pero como las diversas lecturas que puede tener una novela. Me acuerdo, por ejemplo, de cuando adolescente leí El extranjero de Camus y me voló la cabeza. Se lo presté a mi mamá. ¿Ya? Y se lo leyó en una semana y me dijo, estos son los libros que me gustan a mí. Muy bonitos libros, me dijo. Y tú, pero mamá, mató a un árabe. Como bueno, sí. Es cierto eso como de la doble lectura o la múltiple lectura en realidad, pero a mí me pasa cuando veo las adaptaciones y las puedes comparar con el libro, me gusta ver cuál fue el toque autoral, por decirlo así, en la dirección. En decir como, la persona que dirigió decidió quitar esto y poner esto otro. ¿Por qué? ¿Cachai? Como esas reflexiones me gustan.
Más allá como de que ahora muy Hollywood, como que todo está muy pensado a veces desde la economía, de los recursos, como que ese privilegio y que no. Yo que soy una fanática de la señora Jane Austen y disfruto todas las adaptaciones y me quejo de muchas también. Es interesante darse cuenta también como por qué le cambian el tono a algunas cosas. O por qué las intentan volver tan modernas. Innecesario, creo yo. O sea, es que es el problema de adaptar algo como tan grande y consagrado, ¿no? Claro, como pero que sí. era lo que decía Hitchcock, de que como que solo hay que adaptar novelas malas, ¿cachai? Y agarraba las del aeropuerto y ahí encontraba las mejores ideas para películas. Y además que adaptarlas una y otra vez. Que creo que es algo que en Chile no se ve tanto. O sea, de hecho creo que el caso de adaptaciones más intenso que he visto últimamente el de las teleseries, que la gente se enojó porque iban a adaptar El Señor de la Querencia, Amores de Mercado, que eran teleseries muy icónicas. Pero no hemos visto así como de que una película se adapte una y otra vez, ¿o sí? ¿De películas chilenas? Películas chilenas. Como que si ya se adaptó una vez, ya está. Ah, sí, pues. Es verdad, es verdad. Bueno, el mayor adaptador del cine chileno yo diría que es Cayosi. Sí, pues. Sí. Que hizo Coronación. Sí. Otra. La Luna mucho del con Espejo también es una adaptación. Claro, y trabajó con José Donoso, haciendo los Sí. guiones incluso de las películas que él mismo había escrito. Sí, como que me quedé pensando en otro, pero no hay mucho Que yo eso pienso, digo, si ya está esa película, como que digo que no creo que te financien otra, creo que lo otro que hemos visto repetido es la historia de los prisioneros, como en 3 series distintas, pero así como de la literatura que pase, no. Y hemos visto también literatura adaptada como a telefilmes. Sí. Que en un momento como que también chileno fue, había toda una serie. fue como algo popular, pero... Bueno, hay mucha narrativa chilena que sería un placer verla adaptada, de Manuel Rojas, Joaquina de Bello, Augusto Dalmar, hay demasiado. Pero tú te vas a quedar con la libre interpretación siempre. O sea, es que es más barato. Esa es la honestidad. ¿De dónde sacó presupuesto para hacer un conventillo de finales, de principios de 1900, ¿cachai? Es muy difícil, muy caro. Y también pasa, y no quiero ponerme polémico, pero también me pasa con muchas películas de época en Chile, que uno nota cómo está tanta de la energía puesta en la ambientación, en el vestuario, en la recreación de la época, que le quita, claro, como que le quita vitalidad a algo que para mí es un elemento cinematográfico fundamental, que es que esté pasando algo frente a la cámara. Entonces, yo no me veo adaptando algo de época, pero además que agarraría a Juana Lucero de Dalmar y la haría en el 2026. ¿Por qué no? Ya, lo esperamos. Lo esperamos, entonces, bueno, ya saben. Lo esperamos con eso. Oye, Diego, muchas gracias por venir a Efecto Cineteca. Muchas gracias a ustedes. Creo que eres el primer director que entrevistamos, no necesariamente por un estreno, sino como para conversar. Así de... Agradecemos mucho tu tiempo en ese sentido. Lo encuentro de hablar como de literatura y cine, así. Y además que tuvimos la idea, salió la idea para una próxima película, todo bien. ¿No? Sí, aquí todo sucediendo, sí. Es verdad. Si siguen existiendo el fondo audiovisual, armo la postulación. Esperemos que sí. Oye, muchas gracias, Diego. Lo invitamos a ver Muerte y Maravilla en Onda Media para que contextualicen aún más el trabajo de Diego ahí viendo esa muy linda película. Y que sigan a la productora. Sí, @lasnochescine en Instagram. Cine. Ahí por si tienen alguna nueva función de La Corazonada o algo así, porque es muy seguro, recomendada La Corazonada. Seguro que saldrán, ahora estamos como empezando la onda cineclubs, entonces van a seguro salir nuevas funciones. Y también estamos grabando nuestra próxima película, que por el momento no tiene libros, pero lo está buscando. ¿Quién sabe a qué llegará? Ya, excelente, qué bueno saberlo. Oye, y vamos a irnos a un corte musical, con un temazo. Sí, que tiene que ver con el tema, ¿no? Sí, tiene que ver con la clásico. literatura. Vamos a escuchar a Sexual Democracia con un cover, porque además esta era de Lucila Andae, Macondo. En Efecto Cineteca.
años de Macondo sueñan en el aire. Y en los años de Gabriel trompeta lo anuncia. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Y ante la vida pasa haciendo remolino de recuerdos. Con ustedes, el verdadero Luis Irlandés. La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amaranto, el embrujo de Melquiades. Úrsula, ¿dónde está? Úrsula, ¿dónde está? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Me imagino igual de mi vida, en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Así nomás. No te metas en mi camino, muchacho. La tristeza de Aureliano, la belleza de Remedio, las pasiones de Amaranto, el embrujo de Melquiades. Úrsula, ¿dónde está? Úrsula, ¿dónde está? Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Eres epopeya del pueblo olvidado, forjado en 100 años de amores de historia. Me imagino y vuelve a mi vida, en mi memoria quemada al sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Marilu Mayet es una cineasta chilena pionera en el retrato de la experiencia femenina y en los efectos de los procesos históricos en la vida íntima. Diario Inacabado es uno de sus documentales más internacionalmente alabados por su forma. Viviendo su exilio en Canadá, Marilu comenzó esta película como un proyecto de correspondencia fílmica entre ella y la cineasta Valeria Sarmiento, pero lo transformó en un ensayo cinematográfico a manera de diario, donde realiza, desde su perspectiva, una reflexión sobre género, exilio y memoria. Se le considera uno de los documentales pioneros en el uso de la primera persona y el énfasis en la subjetividad. Y puedes verlo en cinetecanacional.cl o en la sección Realizadoras Chilenas de Fecina 13. ¿Nos copias? Ajusta el volumen que estamos de vuelta con Efectos Cineteca. Estamos de regreso en Efecto Cineteca en nuestro especial de cine y literatura. Por lo mismo escuchamos la canción de Macondo y sentirse ahí en 100 años de soledad. Una adaptación que tuvo Netflix muy discutida. Bueno, muy cuestionable, pero sí, eso es también lo interesante de las adaptaciones, ¿no? Que nos permiten como tener este diálogo. Sí, un diálogo áspero siempre. Sí, ¿no? Oye, me acordaba uno de quien usó muy a su favor esto de las adaptaciones, que es una gran historia, que quizás es mentira porque era bien mentiroso, que Orson Welles, que él dijo que una vez lo llamaron, tenía que dar una idea de una película, así como, hoy día tenés que decir qué película es. Y él como no tenía nada, no había hecho nada. Entonces dice que estaba en un aeropuerto y estaba al lado como de un stand con libros y dijeron, sí, voy a adaptar, y vi así como el libro que estaba ahí y era La Dama de Shanghái. Y se la jugó, así como, listo, voy a adaptar un libro que se llama La Dama de Shanghái. Y le dijeron, ya, bueno, y ahí como que lo compró y lo adaptó.
Una gran película. Dijo, bueno, ya que ya lo compré, lo tengo que adaptar, ¿no? Sí. Excelente película. Quería contar esa historia. Oye, vamos a hablar de algunos, hacia la pasada, de adaptaciones de chilenas. Así es. Yo en un momento, cuando tenía más tiempo, hice un listado de novelas chilenas que fueron adaptadas al cine. Y sabes que la primera fue en 1920, que es la película Manuel Rodríguez de Arturo Mario, que donde actuaba Pedro Xiene de la que no le gusta, Pedro Pedro le Xiene. gustó, y después voy a hacer una mejor y hizo El Luzar de la Muerte. Pero se basaba en la novela Durante la Reconquista de Alberto Blés Gana, que es uno de los escritores chilenos más adaptados al cine chileno. ¿En serio? Porque Durante la Reconquista es una, después se adaptó Martín Rivas, el año 25, que por también Carlos tiene Borca. su teleserie. Sí, y que igual tiene que su Manuel teleserie. Rodríguez. Sí, y que creo que, no sé si estoy inventando o no, pero también se estaba pensando hacer una nueva versión de Martín Rivas. Es que es muy buena la historia, entonces. Sí, y además que, bueno, tiene versión en teatro, Martín Rivas también, cosas así que se han visto. Un autor muy referencial. Y después Los Trasplantados de Percy Matas, del año 75, que la filmó en su exilio en Francia, también está basado en la novela de Alberto Blés Gana. Mira. Chan. Y después yo diría que otro muy adaptado es Joaquín Eduardo Bello, que se adaptó su novela El Roto, de Alberto Daiver, el 2004, y también Coque Delano adaptó Las chicas del Crillón el año 41. Lamentablemente, película que está perdida y decían que era buenísima. ¿Qué otros más? Bueno, hablamos ya de Palomita Blanca, muy famosa referencia. Gran referencia. Sí, y también... Es como la adaptación no adaptada. Claro. Y también mencionamos José Donoso, que también, gracias de la mano de Silvio Cayosi, de algunos escritos de él han sido llevados al cine, siendo el más grande, Coronación, que fue estrenado el año 2000, su novela más reconocida, y que para mí es una película que también está muy bien, creo yo. Oye, y en la Cineteca Online tenemos un especial que se llama de la literatura del cine, que es un especial que ahí nos gusta recordar porque tiene hartos títulos bien ahí diversos. Por ejemplo, está Llampo de Sangre, que está basada en la novela de Óscar Castro y que es del 54. Está Tiempos Malos, basada en la novela Chicago Chico, de Armando Méndez Castro. Sí, que novela... no conozco yo la novela, pero sí he visto imágenes de Tiempos Malos. Sí, una novela muy poco conocida. Bueno, justamente Cristian Sánchez eso como que busca novelas no tan conocidas y la adapta a su estilo. Otro clásico que es como parte del currículum escolar, o no sé si aún lo es, pero yo leí en el colegio Gracia y el Forastero. Sí. Sí, y que también tiene ahí su adaptación, que tiene una adaptación del 74, Sí. pero también está esta adaptación de esta serie de telefilmes Cuentos Chilenos. Sí, que es una película que, o sea, es una novela, como se dice, muy referencial, y a veces cuando yo hablaba de la película la gente me decía, sí, yo la vi en la tele, y decía, no, sí, estamos hablando de otra película. Pero no es la misma. Que una no es la película misma. que hace poco apareció en la Cineteca, entonces la tenemos online, la del 74, dirigida por Sergio Risenberg, que después se hizo muy conocido porque director muy importante en televisión. Después dirigió el Festival de Viña muchos años. Mira tú, bueno, como tú mencionabas, están los trasplantados, y aquí hay una interesante, Actas de Marusia, que dice basada en el libro homónimo de Patricio Mann. Patricio Mann, sí. Que yo no sabía que era un libro de Patricio Un Mann. levantamiento de trabajadores calicheros. Una de las matanzas grandes que hubo en esa zona. Y el libro está completo, la novela está accesible gratis en Memorias Chilenas. Me encanta Memorias Chilenas. Un gran aliado. Se pueden ver la película y leer después el libro, todo así. Y comparar después. Sí. Y después decir, oye, no, el libro es mejor que la película. Oye, y hablamos de esta película la otra vez porque estuvo nominada al Oscar, pues, mejor película extranjera. Que fue esta, si no me equivoco, la dirigió Miguel Litín. En su exilio en México. Y que fue nominada al Oscar y ignorada por Chile. Chile, sí, porque estábamos en dictadura y no era bueno hablar de eso. Tenemos también aquí El recurso del método. Viva el presidente, adaptación de la novela homónima de Alejo Carpentier. Bueno, Litín es alguien que se metió en las
como con los grandes autores latinoamericanos. Pues. Entonces se metió con Alejo Carpentier adaptando eso y después adaptó la novela La viuda de Montiel de García Márquez, de quien era muy amigo. ¿En serio? Muy amigo, o sea, perdón. Que García Márquez después escribió un libro de Miguel Litín que se llama Miguel Litín clandestino en Chile. Ah, no tenía idea. Es una crónica de cuando Miguel Litín ingresa Estoy aprendiendo a muchísimo. Chile y lo escribió García Márquez, ni más ni menos. Que Miguel Litín me decía que como que él, bueno, se sentaron, hablaron mucho tiempo, García Márquez tomó nota y después escribió este libro que fue muy famoso y se lo mostró después a Miguel Litín, me contó Miguel Litín directamente esto y decía, oye, pero chamuyo caleta, Gabo acá con mi propia Se historia. motivó el Gabo. Pero igual sí, le dijo ya bueno. Le hizo alguna observación así como, Bueno, oye, acá te pasaste. Mira, esto es literatura. Sí, es literatura. Después no, es una libre interpretación de los hechos. Creo que es más o menos la misma aventura que él mismo hace en su película Actas de Chile, que también está en Cineteca Online. Está todo conectado con Cineteca Todo Online. conectado. Oye, otra famosa, El último grumete, basado en El último grumete de la Baquedano de Francisco Coloane, que Otro libro que se lee en el colegio. que también Coloane ha sido bien adaptado al cine o también en cuentos chilenos y tuvo una polémica, de hecho. En los años 50, Tito Davison, que era un director muy importante, que era chileno pero que trabajaba en México, adaptó Cabo de Hornos, y donde actuaba Coloane al principio de la película como un capitán arriba de un barco que estaba por Cabo de Hornos y hace una actuación, la aparición ahí, y después le cargó la película a Coloane. No. La vio y dijo, para esta película está mala, Está mala, esto era lo que yo quise decir. porque era como un melodrama muy como al estilo mexicano de la época, pero se filmó en Chile con actores importantes mexicanos. ¿Qué más? Mira, espera, me estás diciendo que el mismo autor dijo esto no se parece a mi libro. No se parece nada. Esto no quedó tan bueno, ¿sabes? No quedó tan bueno. Tenemos aquí El Jaguar, adaptación libre de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas. Sí, de Sebastián... Ay, se me olvidó. Ay, sí. Ah. Estamos... Ya, Sebastián, bueno, Perdone, gente. Bueno, lo invitamos a googlear. es una muy buena adaptación de La ciudad de los perros. Es la primera adaptación que hay de esa gran novela Vargas Llosa, pero además la sitúa en Chile. Filmada en la Unión Soviética con actores rusos, que era cosa que hacía Sebastián Alarcón, que trabajó allá, armó su carrera en la Unión Soviética. Él se fue a estudiar cine allá y después con el golpe militar en Chile no volvió a Chile, se quedó allá y armó una carrera. Y es una muy interesante adaptación de La ciudad de los perros, antes que de la adaptación que hizo Francisco Lombardi en Perú, que también era una muy buena película, La ciudad de los perros. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda en la lista? Tierra del Fuego. Sí. Otra vez Litín, ¿viste? Adaptando a Francisco Colón. Francisco Colón. Sí. Y hay una que yo creo que así injustamente olvidada o no muy bien vista, que es Papelucho y el Marciano. Sí. El largometraje, el segundo largometraje chileno animado después de Ogo y Mampato, y que lo hizo el mismo realizador. ¿Y Ogún Alejandro Mampato Rojas. contará como de la literatura del cine? Si es cómic. Sí, Yo creo que sí. yo creo que también. sí. Ahora el cómic, novela gráfica se le Sí. dice también. Sí. Y por último, en este especial está Casa de Remolienda, que está basada en la obra de teatro La Remolienda de Alejandro Sirkin, que es una gran obra de teatro. A mí no me gusta tanto la película, debo decirlo. Sí, Pero también porque el costumbrismo en el teatro es de otra forma. es que además que él tiene tono distinto, pues Sí, hay muy distinto adaptaciones el muy tono. serias y la obra tenía bastante humor. Sí, es una comedia muy costumbrista y como muy como de la picardía del chileno, por decirlo de alguna forma. Esta cosa como del campo, como bien alegre y que juega con la inocencia de los personajes, y la adaptación tiene unos momentos como oscuros. Sí, le cambió. Sí. Oye, tenemos otra lista como de títulos más recientes. Bonsai, de Cristian Jiménez, que se basa en la novela de Alejandro Zambra. Tengo miedo torero, de Rodrigo Sepúlveda, que se basa en la novela de Lemebel. Vida de familia, ahí Alicia Cherson, basado en el cuento de Alejandro Zambra.
Y Alicia Cherson también ha trabajado bastante adaptaciones. Ahora está adaptando una novela de Bolaño, a quien ya adaptó en El futuro, que se basa en una novelita Lumpen de Roberto Bolaño. Y qué otro, bueno, recientemente a mí una película que me gustó, que no se comentó mucho, pero a mí me gustó la adaptación de Limpia, de Domingo Sotomayor, basada en la novela de Elia Trabuco, que hace bastante cambios en la novela. Ahí como que trabaja también su visión personal, lo lleva también a sus propias búsquedas cinematográficas, y me parece una película en ese sentido que queda muy sincera, ¿no? La lleva muy a su mundo, y eso a mí me parece muy sincero de parte de Domingo Sotomayor. Que es lo que decíamos, como que de repente en las películas se puede notar ahí la visión de la directora o el director con respecto a un texto. Sí. Y que la idea no es que sea, según yo pienso que no es la idea que sea exactamente todo cuadrado, ¿cachai? Como no sé cómo expresarme, la verdad. Oye, para cerrar, yo debería, como a propósito de eso que tú dices de cuadrado, en los inicios del cine, la primera década del cine, no sé, la clase alta roteaban al cine, que decían puras tonteras, claro. Populacho. No se esfuerzan, no leen. No muestra nada como valedero al lado de las otras grandes artes, que era la literatura, la ópera, el teatro. Entonces lo que empezaron a hacer en Francia, empezaron a hacer algo que se llamaba el cinearte. Y empezaron a adaptar grandes obras canónicas de la literatura universal, adaptarla al cine, pero la adaptaban así como al dedillo y mudas más encima. Entonces era una lata gigantesca porque eran películas muy largas, entonces eran muy fieles a las novelas, y más encima tenían que intentar además que tenías que haberla leído para entender mucho, porque como eran silentes, mudas, no te bastaba con los intertítulos para entenderla. Entonces hicieron lo contrario, finalmente volvieron muy aburridas esas adaptaciones, hasta que apareció Griffith, que es el gran arquitecto del lenguaje cinematográfico, y empezó a pensar que no tenían por qué ser fome. No tendrían por qué ser como una cámara filmando como un teatro o una escenografía, sino que jugar con los planos, con los acercamientos. Y para pensar eso, se basó mucho en las novelas de Dickens, en los pausas. Entonces, cuando los personajes piensan o reflexionan, ¿cómo representa eso? Con un primer plano. Y así se crea el lenguaje cinematográfico. Así fue. La literatura con el cine tienen una relación muy estrecha. Oye, siento que he aprendido mucho en este episodio. Qué bueno. Porque yo ya lo comenté fuera del aire, que estoy ahí viviendo el bloqueo lector, que es difícil a veces poder entregarse un libro, poder terminarlo. O a veces uno empieza con todas las ganas en las vacaciones, como es mi momento de leer un libro. Y después se diluye. Entonces a veces uno se entrega a la película, que en menos tiempo, que involucra menos tiempo, si es que no estamos hablando de El Señor de los Anillos. Claro. Pero creo que la conclusión es como son artes distintas. Otra adaptación, de hecho. Mencionaste. Sí. Son yo había pensado lo que el viento se llevó, y es otra adaptación. No, ya basta. Oye, sí, me dan ganas de leer el libro de Lo que el viento se le llevó. Solo también para ahí comparar y decir, es mejor, tal. Yo digo, disfrutemos todo. Sí, esa es mi conclusión. Pasémoslo bien. Sí. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Efecto Cineteca, el capítulo 39. Y recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Facebook, X, TikTok, que este capítulo va a estar disponible el día jueves en YouTube, porque probablemente ahora lo estás escuchando día miércoles en directo desde Radio UNIEC. Y creo que esos son todos los avisos que puedo dar. Eso es todo. Sí. Excelente. Nos vemos la otra semana, ¿no? Nos vemos la otra semana y vayan a revisar nuestra cartelera en cinetecanacional.cl. Hasta luego. Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer. Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad.
nuestro lugar. Conozco tu boca como mis manos. Conozco tu mano y la siento mía. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Es amor. Es que contigo soy yo. Es que contigo soy yo. Sin explicación. Que puedo darte. Amor es amor. Y entre miradas infinitas y momentos difíciles voy a estar con lo que quiero darte. Mi amor es lo que puedo darte. Amor, amor. Esto fue Efecto Cineteca. Nos encontramos el próximo miércoles aquí, donde el cine se escucha. Puedes revivir este capítulo en YouTube, Spotify y radiouniac.cl.